Imagina que despiertas en medio del lodo. No sabes cuánto tiempo pasó. No sabes dónde está tu casa. No sabes dónde está tu familia. Solo sabes que no puedes moverte. El agua te llega al cuerpo. Los escombros te aprietan las piernas. Y frente a ti hay rescatistas, periodistas, cámaras y personas tratando de ayudarte. Todos pueden verte. Todos pueden hablarte. Todos saben que estás viva, pero nadie puede sacarte. Durante casi 3 días, una niña de 13 años permaneció atrapada entre lodo, agua y restos de su propia casa. La gente le hablaba, le daban ánimo, le daban algo de beber, le pedían que resistiera. Pero mientras el mundo la miraba, el tiempo se estaba acabando. Su nombre era Omaira Sánchez y su historia se convirtió en una de las imágenes más dolorosas de la tragedia de Armero. Una ciudad sepultada, miles de muertos, advertencias ignoradas y una niña atrapada que se volvió el rostro de todo lo que pudo evitarse. Abramos el expediente. Bienvenidos a Expediente Secreto. Expediente Secreto. Capítulo 1. El volcán. Armero era una ciudad en Colombia ubicada cerca del Nevado de Ruiz. Para muchas personas, el volcán formaba parte del paisaje. Estaba ahí, imponente, silencioso, lejano pero presente. La ciudad estaba construida en una zona fértil, con agricultura, familias, comercio y vida diaria. Pero también estaba en una zona peligrosa. Históricamente, el Nevado del Ruiz ya había provocado flujos de lodo destructivos. Ese detalle era importante, porque el peligro no era solamente la lava. No era una explosión como la gente imagina cuando piensa en un volcán. El peligro era el hielo, la nieve, el agua, el lodo. Cuando un volcán cubierto de hielo entra en erupción, el calor puede derretir parte de ese hielo y convertirlo en una corriente de lodo, rocas y escombro. Eso se llama lahar, y un lahar no avanza como agua limpia. Avanza como una masa pesada, una mezcla espesa que arrastra árboles, piedras, casas, animales y personas. En noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz ya había dado señales de actividad. Había advertencias, había reportes, había mapas de riego. También había científicos preocupados. Pero una advertencia no salva a nadie si no se convierte en acción. Capítulo 2. La noche de Armero. La noche del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz hizo erupción. No fue la erupción más grande de la historia. No fue una explosión gigantesca que destruyera todo al instante. Y eso es parte de lo terrible, porque el peligro real empezó cuando el calor derritió parte del hielo de la montaña. El agua se mezcló con ceniza, tierra, rocas y escombros. Y esa masa comenzó a bajar por los ríos y barrancos hacia las zonas habitadas. Armero estaba en el camino. Muchos habitantes estaban en sus casas. Algunos habían escuchado sobre el volcán, otros pensaban que no pasaría nada grave. Algunas autoridades locales intentaron tranquilizar a la población. Y mientras la ciudad intentaba seguir su noche, el lodo ya venía bajando. La gente no estaba frente a una ola que pudiera ver de lejos. No tuvo tiempo suficiente para entender. Cuando el lahar llegó, lo hizo con una fuerza brutal. Entró a la ciudad, golpeó casas, arrancó estructuras, sepultó calles. Convirtió un lugar lleno de vida en una extensión de lodo y ruinas. En cuestión de minutos, Armero dejó de ser una ciudad reconocible. Capítulo 3. La ciudad sepultada.
Después del impacto, la escena era casi imposible de procesar. Donde antes había calles, había lodo. Donde antes había casas, había escombros. Donde antes había familias, había silencio, gritos y personas buscando a los suyos. Miles murieron, miles desaparecieron. Muchos quedaron atrapados en lugares donde los rescatistas apenas podían moverse. El lodo no era solo suciedad, era una trampa. Si caminabas mal podías hundirte. Si intentabas avanzar rápido, podías quedar atrapado. Si intentabas sacar a alguien sin equipo, podías lastimarlo más o quedar atrapado tú también. Los primeros rescates fueron muy caóticos. No había suficientes herramientas, no había suficientes bombas de agua, tampoco había maquinaria, ni siquiera había tiempo. Y en medio de esa destrucción, una mano apareció entre los escombros. Era la mano de una niña. Todavía estaba viva. Capítulo 4. Omaira. Omaira Sánchez tenía 13 años. Vivía en Armero. La noche del desastre estaba en su casa cuando el lodo golpeó la ciudad. Su casa se vino abajo. El agua y los escombros la atraparon. Durante las primeras horas, parte de su cuerpo quedó cubierto. Después, los rescatistas lograron retirar algunas piezas de madera, tejas y restos de la vivienda. Consiguieron liberarla de la cintura para arriba, pero sus piernas seguían atrapadas. Ahí empezó la parte más desesperante de toda la historia. Porque Omaira podía hablar, podía mirar a quienes intentaban ayudarla, podía responder preguntas, podía tomar algo, podía seguir consciente, pero no podía salir. Cada intento de jalarla era peligroso. Sus piernas estaban presionadas bajo los restos de la casa. El agua subía alrededor de ella. Si la soltaban, podía hundirse. Si la jalaban con fuerza, podían destrozarle las piernas o matarla. Los rescatistas entendieron que no bastaba con querer salvarla. Necesitaban equipo. Necesitaban una bomba para bajar el agua. Necesitaban condiciones para una operación imposible en medio del desastre. Y no lo tenían. Capítulo 5. Todos la veían. La historia de Omaira se volvió insoportable porque no estaba desaparecida. No estaba perdida, no estaba oculta bajo una montaña de lodo. Estaba ahí, a la vista, hablando, respirando, mirando a quienes la rodeaban. Los rescatistas estaban cerca, los periodistas también. Las cámaras llegaron, el mundo empezó a verla, pero verla no era salvarla. Esa es la parte más cruel. Porque a veces pensamos que si alguien está frente a nosotros, entonces podemos ayudarlo. Pero en Armero la realidad era otra. La niña estaba a unos centímetros de personas que querían salvarla y al mismo tiempo estaba atrapada en una situación que nadie podía resolver con las manos. Le pusieron un neumático alrededor del cuerpo para mantenerla a flote. Intentaron acompañarla, intentaron tranquilizarla, le consiguieron lo necesario, pero el agua seguía ahí, el lodo seguía ahí. Los escombros seguían apretando sus piernas. El tiempo seguía pasando. Omaira no solo luchaba contra el desastre, Omaira luchaba contra la espera. Capítulo 6. La espera. Durante casi 3 días, Omaira permaneció atrapada. Al principio, se mantuvo sorprendentemente tranquila. Hablaba con las personas, respondía, incluso cantaba por momentos. Pedía cosas simples, una bebida, descansar, volver a su vida. Pero con el paso de las horas, su cuerpo empezó a apagarse. El agua fría, las heridas, el cansancio y la presión de los escombros fueron haciendo lo suyo.
Los rescatistas sabían que el tiempo se acababa. También sabían que sacarla sin equipo podía matarla. La otra posibilidad era amputar, pero no había condiciones médicas reales para hacerlo ahí. No había un quirófano. No había forma segura de evitar que muriera durante o después de ese procedimiento. Y entonces llegó una decisión terrible. No porque alguien quisiera rendirse, sino porque no había forma segura de salvarla con lo que tenían. Omaira estaba atrapada en el punto exacto donde la voluntad humana ya no era suficiente. Todos querían sacarla. Nadie podía. Capítulo 7. La foto. El fotógrafo Frank Fournier llegó a Armero y tomó una imagen de Omaira durante sus últimas horas. Esa fotografía se volvió una de las imágenes más famosas y dolorosas del siglo XX. En la foto, Omaira mira hacia la cámara. No aparece como una estadística, no aparece como un número dentro de una tragedia enorme. Aparece como lo que era, una niña, cansada, atrapada, esperando. La fotografía ganó premios y recorrió el mundo. Pero también provocó una pregunta incómoda. ¿Por qué tomar una foto? ¿Por qué no salvarla? La respuesta era más dura que la pregunta, porque quienes estaban ahí no podían sacarla sin el equipo necesario. La cámara no fue quien la condenó. La condenó la falta de preparación, la falta de herramientas, la falta de respuesta a tiempo. La foto no creó la tragedia, la mostró. Y al mostrarla, obligó al mundo a mirar algo que muchas veces prefiere no ver. Que una persona puede estar viva frente a todos y aún así no recibir la ayuda que necesita a tiempo. Capítulo 8. Las advertencias. Lo más doloroso de Armero es que no fue una tragedia completamente inesperada. El volcán había dado señales, los científicos habían advertido el peligro. Existían mapas que mostraban zonas en riesgo por los flujos de lodo. Había razones para tomar medidas. Había razones para evacuar, pero la respuesta fue insuficiente, confusa, tardía. Y cuando el lodo llegó, ya no había margen para corregir. Después, muchas personas hablaron de negligencia, de señales ignoradas, de autoridades que no actuaron con la fuerza necesaria, de una población que no recibió una instrucción clara y urgente, porque no basta con saber que un desastre puede ocurrir. Alguien tiene que tomar la decisión difícil antes de que ocurra. Evacuar, insistir, mover personas, asumir el costo de equivocarse. En Armero, cuando la certeza llegó en forma de lodo. Y ya era demasiado tarde. Capítulo 9. El final de Omaira. Omaira resistió alrededor de 60 horas, casi 3 días atrapada en el agua y escombros. Durante ese tiempo, hubo momentos en que habló, momentos en que se mostró tranquila, momentos en que tuvo miedo, momentos en que su cuerpo empezó a fallar. En sus últimas horas, su estado empeoró. Ya no era solo una niña esperando el rescate. Era una niña agotada por el frío, la presión, las heridas y el paso del tiempo. Omaira murió el 16 de noviembre de 1985. Tenía 13 años. Su muerte no fue la única. Armero dejó más de 23,000 muertos. Pero su rostro se convirtió en el símbolo de todos los que no pudieron ser salvados. Porque a veces una tragedia es tan grande, que los números dejan de sentirse reales. 23,000 muertos es una cifra enorme,
Pero una niña atrapada frente a todos hace que el horror tenga rostro. Y por eso Omaira, nunca fue olvidada. Capítulo 10. Lo que Armero dejó. Después de la tragedia, Armero quedó marcado para siempre. La ciudad no volvió a ser la misma. Familias enteras desaparecieron, niños quedaron sin padres, padres quedaron sin hijos. Muchos cuerpos nunca pudieron identificarse y durante años sobrevivientes y familiares siguieron buscando respuestas. La tragedia también obligó a Colombia y al mundo a mirar de otra forma los riesgos volcánicos. Porque el Nevado del Ruiz no solo destruyó una ciudad, expuso una cadena de fallas de prevención, de comunicación, de respuesta, fallas de preparación. La historia de Omaira no duele solo porque murió. Duele porque murió mientras todos entendían que necesitaba ayuda. Duele porque su imagen mostró una verdad incómoda. A veces el desastre no empieza cuando llega el lodo. A veces empieza mucho antes. Cuando las advertencias se minimizan. Cuando la información no se toma en serio. Cuando todos creen que todavía hay tiempo. La historia de Omaira Sánchez no es solo la historia de una niña atrapada. Es la historia de una ciudad sepultada. De un volcán que había dado señales, de miles de personas que no alcanzaron a escapar, de rescatistas que querían ayudar, pero no tenían lo necesario, y de una niña que pasó casi 3 días esperando una salvación que nunca llegó. Omaira estaba ahí, viva, consciente, frente a todos, pero el mundo llegó tarde. Ahora la pregunta es para ti. Si hubieras estado ahí, viendo a una niña atrapada, sabiendo que quiere vivir, pero también sabiendo que no tienes las herramientas para salvarla, ¿qué habrías hecho? Esto fue Expediente Secreto. Si te gustan las historias reales que parecen imposibles, suscríbete, porque todavía quedan muchos expedientes por abrir. Hasta la próxima.